Hola, ¿qué tal? Bienvenido a clase nuevamente. Este es el vídeo para la clase de práctica de 40 días. En este vídeo vamos a hablar sobre la práctica de 40 días, que es parte de la práctica del Kundalini Yoga. Ciertamente, 40 días de práctica continua o de 40 días bueno, de cualquier proceso está presente en otros caminos espirituales, está presente también en depuraciones, etcétera, etcétera, pero es Kundalini Yoga quien tiene como una práctica habitual esta práctica llamada la cuarentena o la práctica de 40 días. Antes de comenzar a compartir contigo lo que es algunos detalles que pienso que pueden ser interesantes a nivel formativo e interesantes a nivel de que puedan inspirar, quería compartir contigo un poco mi experiencia al haber hecho estas prácticas de 40 días. Como exactamente qué es lo jugoso, qué es digamos, lo tan relevante de estas prácticas. Yo te puedo decir que luego de muchos años de practicar Kundalini Yoga, yo creo que la clave de las prácticas de 40 días continuos, la cuarentena, la práctica de 40 días, es básicamente lo que Jaidev llama momento. O sea, tú cuando tomas la decisión de hacer una cuarentena, lo que realmente estás es como tomando la decisión de crear una cierta energía, una cierta tendencia en un momento determinado de tu vida. No es solo la práctica, no es solo, por ejemplo, todos los rigores físicos o la relevancia o digamos, o la condición física que desarrollas luego de simplemente hacer cualquier práctica, en este caso de yoga, durante 40 días. Tiene mucho que ver, es contigo mismo, con crear un momento de tu vida donde tú estás por alguna razón buscando añadir algo a tu vida, un nuevo hábito, inspiración, creatividad, potencialidad o eliminar alguna cosa que, oye, que sientes que no te va funcionando y utilizas como este marco de 40 días diciendo, oye, mira, durante estos 40 días voy a enfocar mi atención, voy a enfocar mi energía en lograr determinada cosa, que al final no es solo hacerlo como una práctica, sino es todo lo que eso implica dentro de ti. Hay una cosa que me gusta mucho, que lo dice Cartole, lo dice es que tu subconsciente siempre está tomando nota. Digamos, tu subconsciente es como un amigo que no olvida nada, que está siempre al lado tuyo simplemente observando. Una de las bellezas que hay dentro de la práctica de 40 días es que cuando nos sentamos a hacerlas y, digamos, nos la tomamos con seriedad y la hacemos, tu subconsciente está tomando nota. Y de lo que está tomando nota cuando a medida que vas avanzando en tu práctica de 40 días es que cuando decidiste hacer algo, lo hiciste. Porque 40 días, ya lo veremos ahora en el vídeo, 40 días es tiempo suficiente para que pasen un montón de cosas. Entonces, claro, en 40 días tú te vas a enfrentar, digamos, a lo que es el flujo de tu vida. Llamémoslo ¿sabes? O sea, en 40 días te puedes enfermar tú, se puede enfermar un niño, en el trabajo pasan cosas, en la vida cotidiana pasan cosas, si eres una chica te viene la menstruación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pasan cosas y lo interesante de la cuarentena es que tú dices, bueno, he tomado esta decisión, he tomado, sí, eso, esta decisión de caminar estos 40 días, déjame entonces ver cómo ajusto mi vida para mantener el rumbo en esa decisión que he tomado. Esto es fundamental porque tu subconsciente lo anota. ¿Y cuál sería la ventaja para ti que tu subconsciente anote esto? Bueno, la ventaja en ese sentido es que tu subconsciente va registrando que cuando tú decides hacer algo, o sea, llueve, trueno, relampaguee, tú lo vas a hacer. Y claro, mientras más nos digamos a nosotros mismos este mensaje, pues más hondo cala y más real se vuelve esto de que realmente nosotros mismos entonces comenzamos a creernos a nosotros mismos que cuando decidimos algo vamos a hacerlo. Entonces, la práctica de 40 días desde un nivel personal, que era como quería comenzar esta clase, en realidad es como la creación de momentum. Y, por ejemplo, es al inicio del año, cuando tienes, por ejemplo, alguna crisis personal o estás buscando fuerza para algún objetivo en particular, llámalo entrar a la universidad, o llámalo buscar un nuevo trabajo, o llámalo, oye, sobrevivir un divorcio, lo que sea. Esto te ayuda a generar como una especie de burbuja de búsqueda. No necesariamente es, digamos, un periodo sencillo, porque realmente la práctica de yoga justamente se trata de mover nuestro cuerpo para mover nuestra alma, para mover nuestras emociones, mover nuestra psique. Y muchas veces en esos movimientos salen cosas que son justamente las que no queremos ver, porque claro, cuando hablamos de nuestros hábitos subconscientes, claro, son subconscientes y por eso nosotros mismos nos cuesta verlo, pero cuando lo
subes un poquito el volumen, de repente te das cuenta de que, wow, después de estar practicando tantos días, te das cuenta que tu cabeza empieza a decirte cosas, empieza a ver como mensajes repetitivos. Entonces, eso te permite a ti ver cómo tu subconsciente se comporta para, digamos, alejarte de un objetivo que te has establecido, que en este caso son los 40 días. En cualquier caso, lo que quería comentarte a nivel personal es que la práctica de 40 días es una de las prácticas más fundamentales de Kundalini Yoga, hablando de Kundalini Yoga, porque la escuela es de Kundalini Yoga, pero es una práctica, bueno, es una práctica transformadora y maravillosa y que dentro a nivel personal, de lo que más te va a dar es de dar como un momentum de cambio, de transformación, de intención. Te ayuda mucho a sentar las bases para la intención, que sea cual sea tu intención. Igualmente, quería compartir contigo en este vídeo algunas cosas que creo que son interesantes, que nos pueden ayudar a sentar las bases, digamos, bueno, o sea, unas bases informadas sobre por qué esto puede funcionar y espero te pueda ayudar te inspire a que tú quieras hacer, por lo menos experimentar al menos una de estas prácticas. En Kundalini Yoga recomendamos hacer al menos una al año, si puedes hacer dos, tanto mejor, porque es como te digo, estás prestándote atención, estás generando un momento en tu vida. Entonces, como siguiendo por acá, vamos a ver bueno, me gusta empezar esta clase con que la práctica de 40 días tiene que ver con transformación. Tiene que ver tanto como adquirir algo nuevo que nos ayude o dejar ir algo que no nos ayuda. Entonces, claro, es algo personal. Entonces, siempre comienzo esta clase con esta frase porque es importantísimo entender, y esto lo dicen todos los yogas, la vida no viene hacia nosotros. La vida no está, digamos, no estamos, digamos, intentando luchar la vida viene desde nosotros. Somos nosotros los que creamos nuestra percepción de la vida. Obviamente hay circunstancias, pero cómo nos tomamos esas circunstancias está en nuestras manos. Las circunstancias no, lo que ocurre, ocurre. Pero cómo te lo tomas y cómo lo añades tú a tu vida, eso sí está en tus manos. Por lo tanto, citamos a Balzac diciendo, incluso si nada cambia, si yo cambio, todo cambia. Bueno, esa frase se resume clarísimamente la intención fundamental de una práctica de 40 días, que es descubrir algo más sobre nosotros, es subir el volumen de nuestra práctica, es generar un momento para nosotros poder ver, coger inspiración, dejar ir cosas que nos limitan. Entonces, es cambio. Cuando cambiamos nosotros, todo cambia. Si nuestra visión del mundo cambia, el mundo cambia. Entonces, ten esto en consideración, es una frase que creo que resume bastante bien lo que es la esencia de la práctica de 40 días. La práctica de 40 días son sobre todo acerca de transformación. Y he decidido dividirla para ver un poco qué nos dice la ciencia, qué nos dicen otros caminos espirituales y religiosos, qué nos dice la psicología y finalmente qué nos dice el yoga. ¿Por qué? Bueno, la razón de hacer esto es que nosotros tenemos corazón, pero obviamente también tenemos cerebro. Y la vía de la entrada de la información a nuestro sistema viene por todos lados. Imagínate que nosotros somos básicamente una antena recibiendo información todo el tiempo. En ese sentido, quiero utilizar también la información que tenemos a la mano, intelectual, racional, como la ciencia y o la psicología, para entender como, wow, no es solo que los maestros de hace miles de años lo decían, sino ahora la ciencia corrobora esto, esto y aquello, la psicología dice esto, esto y aquello. Porque al final del día, nosotros lo que estamos buscando es amplitud. La idea no es transformarnos ahora en unos fanáticos de yoga o fanáticos de Kundalini Yoga. Lo que estamos buscando es amplitud, poder absorber de todas las fuentes de conocimiento posible lo que estamos construyendo como, bueno, nuestra percepción del mundo. Entonces, en este caso, hablamos de una práctica de 40 días, oye, tenemos a la mano, porque no estamos hace 10.000 años. O sea, hoy en día tenemos ciencia, hoy en día tenemos estudios en relación a esto. Oye, entonces vamos a utilizarlo para ver cómo puede enriquecer esta información nuestra visión de esta práctica. Por lo tanto, vamos a comenzar con la ciencia. La ciencia nos dice, a través de un concepto llamado neuroplasticidad, que
que por cierto, la neuroplasticidad es la capacidad de las redes neuronales del cerebro para cambiar, básicamente adaptarse o reconectarse, lo que Joe Dispenza dice rewired, bueno, que es básicamente reconectarse como resultado de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es, nuestras redes neuronales son los caminos, es como nuestra cadena de producción, es la vida, nos ocurre algo, digamos, nos ocurre un evento X, y nosotros ese evento X lo procesamos a través de nuestra red neuronal y sale lo que será nuestra reacción. Cuando cambiamos las redes neuronales, cambia completamente la percepción de este evento X, por lo tanto, cambia nuestra reacción. Básicamente lo que estamos diciendo es que la neuroplasticidad es nuestra capacidad de cambiar. Aquí lo que me parece súper interesante e incluso, o sea, chapó y mis respetos para todos los maestros, sobre todo los de antaño, es que, wow, ahora la ciencia nos dice que este proceso de neuroplasticidad tiene como en promedio un periodo de 7 semanas. 6 semanas. 6 semanas son, amigo mío, amiga mía, son 42 días. Básicamente podemos decir que son 40 días, lo que quiere decir que los maestros de yoga que no tenían a la mano ciencia, lo que tenían a la mano era ¿qué? Repetición. Entonces los maestros de yoga lo que hicieron fue repetir y se dieron cuenta que a través de la repetición y la experimentación, que por cierto, ten eso siempre, que tú tienes esa capacidad también, es a través de la repetición y la experimentación, dijeron, wow, si queremos cambiar el periodo, digamos, un periodo que nos puede ayudar a cambiar es el periodo de 40 días, que ahora viene la ciencia, nos dice que eso se llama neuroplasticidad y que en promedio tarda 6 semanas. Entonces, la ciencia que nos dice que sí, que correcto, que una práctica de 40 días continua, por ahí nos tomamos el concepto de que la neuroplasticidad está basada en la repetición. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es, durante 42 días repite algo y eso va a cambiarte tu estructura neuronal. Entonces, lo que estamos haciendo, pues, llevándolo a lo de la práctica de 40 días, nuestra práctica de 40 días es simplemente repetir durante 40 días continuos la misma práctica. Y esto va a ocasionar un cambio en ti. ¿Cuál cambio? Bueno, acuérdate que el yoga no es prescriptivo, es decir, no hay un cambio específico. Por eso eres tú el que tiene que tener una intención para dicha práctica. Pero en cualquier caso, lo que está hecho es que esa práctica en sí misma de 40 días repitiendo lo mismo, la misma práctica, va a generar un cambio. No te lo dice solo el yoga, no te lo dice solo Kundalini Yoga, sino te lo está diciendo la ciencia también. Me parece súper interesante, sobre todo, bueno, yo soy venezolano y digamos, todo en Venezuela pues es el catolicismo, la religión predominante. Entonces, claro, cuando hablaba de 40 días, yo me acordé de que, claro, que Jesús pasó 40 días en el desierto y un montón de cosas. Y dije, wow, 40 también. Y me interesó mucho ver qué decía la espiritualidad en relación a esta práctica de 40 días. Y es la lámina siguiente. La espiritualidad nos dice, lo que nos ha de resultar interesante, que por ejemplo, a nivel de cristianismo, como te decía, Jesús pasó 40 días en el desierto. Hubo un periodo de 40 días entre su muerte y su resurrección. Luego, no lo está escrito allí, pero luego además, entre su resurrección y su ascensión, hubo también 40 días. Olvidémonos un instante del cristianismo y nos vamos al judaísmo. La gran inundación duró 40 días y 40 noches. Pasaron 40 años en el desierto, en este caso son años, pero el número 40 se repite. Sigamos buscando. En el Islam, Mahoma pasó 40 días meditando y ayunando en una cueva. Y si tú sigues buscando a nivel de espiritualidad, a nivel de religiones, el número 40 aparece una y otra vez. Y el número 40 aparece siempre asociado ¿a qué? Asociado a un periodo de transformación. Es un poco salir de la crisálida. Los profetas o los pueblos o la circunstancia histórica estaba pasando de un punto a un punto B. Entonces, claro, aquí me voy un poco a lo que dice Joseph Campbell, que no es la veracidad histórica de estos eventos, que cuidado, no la estoy poniendo en juicio, no tiene ninguna intención en esto, cada quien que crea en lo que crea. Lo que quiero decir es que no es que esto tenga que ser estrictamente cierto. Lo interesante como practicantes de yoga es que
el número 40, en particular el número de 40 días, aparece en diferentes contextos. Y de nuevo me vuelvo a que en esa época no había ciencia. La mitología nos está diciendo que 40 días, que en 40 días a tal persona, tal pueblo le pasaron cosas. Y lo interesante es que lo dicen acá, lo dicen acá, lo dicen acá. Por lo tanto, lo que podríamos inferir es que gente de esta parte del mundo estaba haciendo esto, probando y experimentando. Gente de aquí estaba probando y experimentando, y gente de aquí estaba probando y experimentando, y todos de alguna manera, sin SMS ni internet, que esa es la clave, lograron, digamos, llegaron a la misma conclusión de que 40 o alrededor de 40 es un número que está asociado a la transformación. Entonces, podríamos decir, que esto me gusta muchísimo, es que 40 días es considerado un tiempo suficiente para producir una transformación. Aquí, dejando la espiritualidad un segundo aparcada, podemos pensar en el puerto de Venecia, cuando hubo la plaga, que es de donde sale la palabra cuarentena, viene del italiano. Entonces, claro, ellos dejaban a los marineros en el barco atracados y no podían bajar hasta 40 días después. Entonces, claro, ¿por qué? Porque se consideraba que 40 días era un periodo suficiente para que cualquier transformación, en este caso biológica, del individuo enfermo o no enfermo, ocurriese. Entonces, claro, fíjate que entonces que también estamos diciendo que nuestro cuerpo biológico en 40 días te da nociones de la transformación. Con lo cual seguimos avanzando en que parece ser que es cierto que esto de los 40 días funciona, que si lo vemos por el cuerpo biológico, por la espiritualidad, por la neuroplasticidad, vamos teniendo como una especie de evidencia de que 40 días parece ser una cantidad de días que está relacionada a la transformación, que por cierto, toda transformación tiene su reto. También te invito a que revise la mitología en eso. O sea, claro, en nuestros 40 días tendremos los retos. No es una cosa que te pones a practicar 40 días y la transformación ocurre solo por la práctica de 40 días. No, lo que ocurre es que en esos 40 días tú enfrentarás retos y cómo los enfrentes es lo que te va a hacer información para ti, esperemos que nueva, esperemos que positiva, para transformarte. Entonces, esto es lo que nos dice la espiritualidad. Entonces, la ciencia nos dice, wow, ok, son 6 semanas, 7 por 6, 42 días, más o menos 40. Así que la ciencia, a través del concepto de neuroplasticidad, nos dice, fantástico, los 40 días funcionan. Luego nos vamos a la espiritualidad, diferentes religiones, y nos dicen, sí, es cierto, de alguna manera está escrito que y si está escrito es porque lo probaron, es que, bueno, que sí, que 40 días aparece una y otra vez como un símbolo de transformación, como un periodo suficiente de transformación. Luego pensamos en Venecia y también aparece otra vez que 40 días es suficiente, en este caso biológico, para una transformación. Ahora vamos a ver un segundo qué nos dice la psicología. La psicología en este caso tenemos que decir que es la que quizás menos... digamos, hay una concordancia menos profunda, porque la psicología lo que dice es, para un cambio, en este caso hablemos de hábito, para un cambio de hábito vamos a necesitar por lo menos 21 días. Aquí aprovecho a aclarar que cuidado, que la psicología lo que dice es por lo menos, no dice que en 21 días, sí, o sea, es por lo menos 21 días. Y el estudio en el que yo me baso aquí dice que en promedio, un individuo, para hacer que un hábito determinado se transforme en automático, requiere en promedio 62.6 días. Entonces, claro, tenemos aquí que por lo menos son 21. Y luego que para que se transforme en automático necesitamos 62.6. Lo que pudiéramos decir de esto es que 40 está está básicamente en el medio, donde nos llegaría a inferir que antes de ser automático, porque es automático, que ya está incorporado completamente, antes de eso tienes que adquirir el hábito, que debe pasar en algún momento alrededor de los 40 días. Esto igual es una inferencia que estoy haciendo yo. Lo que dice la psicología es que son mínimo 21 y en promedio 62,6. Pero esto nos dice que en cualquier caso, si bien la psicología no dice, sí, 40 días, el rango que nos propone, nosotros estamos
justo en la mitad. 40 es 19 días más de 21 y 21 días menos de 62, más o menos 22,6 menos de 62, entonces estamos justo en el medio, lo que nos permite inferir que, hombre, tan perdidos no estamos desde el punto de vista psicológico. Un punto, y se repite otra vez acá, que para que el cambio de hábito ocurra en los 21 días o los días, los días que necesite, lo que no es negociable es, de nuevo, la repetición. La repetición se considera un elemento fundamental para la generación de hábitos. Entonces, ¿cómo vamos desarrollando acá? Kundalini Yoga nos habla de la práctica de 40 días, que es una práctica transformadora que genera momentum en tu vida. ¿Para qué? Bueno, tú decides para qué. En principio, inspiración, creatividad, adquirir un nuevo hábito, dejar un hábito que no te conviene o te está deteniendo. Y vamos viendo que la ciencia, la espiritualidad y la psicología nos van diciendo de una manera que sí, que ciertamente este tipo de práctica tiene su base científica y tiene su base, digamos, histórica, no necesariamente histórica en hechos históricos, sino que la mitología, como dice Joseph Campbell, siempre son indicadores de una información veraz en el sentido del mensaje mismo, no necesariamente de que el hecho al que hace referencia tenga que ser cierto. Vamos entonces a continuar, que es lo último, que es, ¿qué nos dice el yoga? Bueno, el yoga, para empezar, nos dice, el yoga está basado en la repetición, por lo tanto, una práctica continua y repetida, porque eso sí, la práctica de 40 días, según la plantea Kundalini Yoga, es la repetición de la misma krilla, que una krilla es una serie de ejercicios, en toda una serie de asanas. Entonces, vamos a estar repitiendo durante 40 días la misma práctica. Claro, el yoga nos dice, si el yoga está basado en la repetición, es decir, a más hagas algo, mejor te vuelves. En la práctica, eso es en el sentido del asana, pero por supuesto, a más tú. Y recuérdate que la relación que hay es que a través de nuestro cuerpo físico y de determinados movimientos, nosotros estamos generando movimiento emocional, movimiento en nuestra mente y movimiento en nuestra alma. Mueves acá y se mueve acá. Entonces, si tú decides hacer siempre este mismo movimiento físico, estás afectando, digamos, la misma zona emocional, la misma zona psicológica. Lo que podríamos decir entonces que has decidido hacer una práctica X de 40 días, tú lo que estás es ahondando profundamente en ese aspecto que, por supuesto, te vuelves muy bueno o mejor en la práctica de esa asana en específica o de esa serie específica, pero eso tiene su consecuencia es que también los aspectos emocionales que trabaja dicha práctica, tú vas a ahondar mucho más que si lo hicieras una sola vez. Entonces, el yoga nos dice primero que está basado en la repetición. Patanjali nos afirma, que Patanjali es el padre de todos los yogas, nos dice que el practicante cosechará sin duda los frutos de su práctica. Básicamente, toda práctica que tú hagas es positiva para ti. Claro, cuánto cosecha dependerá de cuánto practica. Entonces, bueno, imagínate, bajo esta premisa es, si practicas continuamente durante 40 días lo mismo, sin lugar a dudas, vas a tener unos frutos. ¿Cuáles frutos son? Bueno, el fruto es siempre el conocimiento, el autoconocimiento. Luego que eso nos guste o no nos guste, bueno, ya eso es otra historia. Pero es el autoconocimiento. Tú vas a aprender de ti mismo en estos días, sin duda. Luego, ¿qué hacemos con esa información? Ya es decisión de cada quien. Y el yoga nos afirma una cosa que realmente bueno, el yoga y tantas otras disciplinas nos afirma que somos nuestros hábitos. Lo que haces a diario es lo que es tu vida. Entonces, claro, como los seres humanos estamos limitados por el tiempo y el espacio, va a ocurrir que si tú decides hacer una práctica de 40 días, quiere decir que estás incluyendo algo nuevo en tu día. Por supuesto, me puedes decir que tú ya tienes una práctica diaria, entonces en este caso no es algo netamente nuevo, pero vas a estarla haciendo. Todo el mundo que tiene una práctica diaria habitualmente la cambia. Me podrías decir que no, que tú tienes la misma todos los días, pues bueno, en este caso ya básicamente estás haciendo una cuarentena todos los días. Entonces, pero para los que no, estamos añadiendo algo nuevo en nuestra vida. Habitualmente, como decía, estamos limitados por el tiempo y el espacio, es el añadir algo nuevo a tu vida, quita tiempo y quita espacio para otras cosas. Amén es, añades esta práctica que es positiva para ti y amén, eso hace que
dejes ir algo que no es positivo para ti. Vamos a ponerlo en el aspecto más tradicional. La práctica 40 días de Kundalini Yoga habitualmente se hace temprano en la mañana porque la hacemos en sadhana, que es la práctica de Kundalini Yoga de las 6 de la mañana. Entonces, claro, si esto tú lo haces de esta manera, oye, esto en nada, en una semana, 11 días, se transforma en que te empiezas a ir a la cama más temprano, porque para poder despertarte a practicar con fuerza, con inspiración todos los días, oye, tienes que irte a la cama más temprano, lo que se puede transformar en dejar de comer pesado en la noche o quizás ver un poco menos de tele de noche. Entonces, esto nuevo, bueno, que es la práctica de yoga durante 40 días, te ayuda a quitar algún hábito que, digamos, por default, te ayuda a quitar un hábito que quizás no era tan positivo. Entonces, esto es lo que nos dice la práctica de 40 días. La práctica de 40 días es acerca de la transformación, es acerca de sentar las bases y de crear momentum en nuestra vida. Por lo tanto, perdón que me acaba de llegar un mensaje, pero bueno, así son los ordenadores. Por lo tanto, si estás buscando generar un cambio en tu vida, si estás buscando inspiración, creatividad, conectar contigo profundamente, esta es una práctica maravillosa que la hacemos en Kundalini Yoga habitualmente, pero aunque no seas practicante de Kundalini Yoga, te invito a que te aventures. Igualmente, este vídeo es solo un vídeo informativo, corto. También los invito a investigar, a ahondar este conocimiento, esta información. Muchísimas gracias por tu tiempo y te deseo una buena práctica de 40 días. Gracias.